Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa de la asignatura de Matemáticas. Soy la maestra Luz Calderón. Para esta ocasión nos acompaña uno de los matemáticos más importantes e influyentes de la historia. Realizó grandes aportes en distintas ramas de las matemáticas y de la astronomía. Tengan a la mano su cuaderno, regla y lápiz o bolígrafo. Y si alguien tiene discapacidad visual, prepare hojas Leyer, punzón y regleta. De este modo, si ya cuentan con lo requerido, comencemos. En el año 2006, más de 3,000 físicos y astrónomos de todo el mundo nos reunimos en la ciudad de Praga, en la República Checa, para decidir si Plutón se mantenía bajo el concepto de planeta o no. La votación se llevó a cabo el 26 de agosto de ese año y la decisión fue contundente. Plutón dejaría de ser un planeta como lo son, por ejemplo, la Tierra o Saturno. Pero, ¿cómo se consideraría a partir de esto a Plutón? ¿Qué tipo de objeto sería en el sistema solar? La solución fue crear una nueva categoría de objetos que no cumplieran con las características para ser considerados planetas ni lunas. Asimismo, había 4 cuerpos con una situación similar a la de Plutón, y a la nueva categoría de objetos parecidos se les denominó planetas enanos. Los planetas enanos son 5: Plutón, Makemake, Haumea, Eris y Ceres. Del último, Ceres, se sabe que era considerado hasta entonces como el mayor cuerpo celeste del cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y del gigantesco y gaseoso Júpiter. El asteroide Ceres, de casi 1,000 kilómetros de diámetro, fue descubierto el 1 de enero de 1801 por el sacerdote y astrónomo italiano Giuseppe Piazzi. Giuseppe Piazzi registró su avistamiento durante 40 noches hasta que el asteroide desapareció por el brillo solar. Es decir, Ceres se ocultó en su órbita alrededor del Sol. Piazzi esperaba que Ceres reapareciera en el firmamento después de algunos días, pero no consiguió verlo de nuevo. Y aunque algunos astrónomos intentaron descifrar el misterio de la nueva posición de Ceres, en esa época no se disponía de herramientas matemáticas para calcular con exactitud la trayectoria del asteroide. Sin embargo, la decepción por no ver a Ceres permaneció durante meses, hasta que un joven matemático de tan solo 24 años les indicó el lugar preciso al que debían apuntar sus telescopios para encontrar al asteroide. Así, el 9 de diciembre de 1801, los astrónomos se impresionaron al comprobar que a través de sus instrumentos, el asteroide Ceres se encontraba exactamente en la posición indicada por el joven matemático Carl Friedrich Gauss, con quien nos conectamos vía remota. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, profesora. Es un gusto ser invitado en Aprende en Casa para la asignatura de Matemáticas. Es un honor, profesor Gauss. Sus estudios matemáticos son muy notables y para conocer mejor su vida y obra, comenzamos con la entrevista, si así le parece, maestro. Con mucho gusto. Díganos, por favor, profesor Gauss, su fecha y lugar de nacimiento, así como algo sobre su familia. Nací el 30 de abril de 1777 en la ciudad de Brunswick, Alemania. Fui hijo único. Mi padre fue Gerald Gauss y mi madre Dorothea Bense. Recuerdo muy bien mi casa, que era pequeña, humilde pero acogedora. La calle en la que nací se llamaba Baden-Graven, aunque después nos cambiamos a la calle de Baden-Grastes, cerca del canal de la ciudad. Les comparto que yo aprendí a contar antes que a leer. Una de mis anécdotas favoritas es que siendo yo un niño, ayudé a mi padre a corregir una suma. De ese modo, le evité a mi padre el pagar de más a los empleados que tenía a su cargo.
En 1784 ingresé a la escuela elemental, que ustedes en México identifican como primaria. El profesor Buter me dedicó mayor atención a mí que a mis compañeros. Incluso me obsequió varios libros de matemáticas, los cuales él pagó de su propio sueldo. Le estoy muy agradecido. También recuerdo que cuando tenía 9 años, en la clase del profesor Buter, él nos pidió sumar los primeros 100 números naturales, considerándolo una laboriosa tarea que nos llevaría cierto tiempo. Sin embargo, mientras el resto de la clase se encontraba apenas haciendo las primeras sumas, me levanté. Fui al escritorio del profesor y le entregué mi pizarra para argumentar. Aquí tiene mi resultado. Mi profesor tomó la pizarra y vio el resultado. 5,050. Sorprendido me respondió: ¿cómo es posible que hayas obtenido el resultado tan en poco tiempo? Maestro Gauss, yo también me hubiera sorprendido. Pero, ¿cuál fue su procedimiento? Desde luego que no sumó número a número desde el 1 hasta el 100 como el resto de sus compañeros. En efecto, no realicé esas sumas. Me di cuenta que la primera cifra, 1, y la última 100, sumadas, daban 101. La misma cantidad, sumar la segunda cifra, 2, y la penúltima, 99. Además, al sumar la tercera, 3, y la antepenúltima, 98, igualmente sumaban 101. Y así para el resto de las parejas. Proseguí el razonamiento sin problema. 1 más 100 igual a 2, más 99 igual a 3, más 98 igual a todas las parejas hasta la última central. 50 más 51 igual a 101. Había 50 parejas de números que sumaban 101 y cuyo producto es justamente 5,050. Maestro Gauss, eso fue impresionante. Aplicó intuitivamente la fórmula de la suma de los términos de una sucesión aritmética a la edad de tan solo 9 años. ¡Vaya! Así fue. Ustedes ya saben que una sucesión aritmética es una serie de números tales que la diferencia de dos términos sucesivos, cualesquiera de la secuencia, es una constante. Por ejemplo, el problema sobre la suma de los primeros 100 números naturales, la diferencia entre ellos es 1. Y para que las alumnas y los alumnos puedan resolver cualquier problema relacionado con la suma de los primeros n números naturales, les dejo la siguiente expresión. Sn es igual a n por n más 1. Todo entre 2, en donde Sn es la suma de los primeros n números naturales. Y así se sustituye en la ecuación. N es igual a 100 y en la fórmula se tiene que de la suma de los primeros 100 números naturales se obtiene 5,050. Maestro Gauss, muchas gracias. Con lo anterior, ustedes en casa ya saben cómo resolver el siguiente reto. Encuentren la suma de todos los números naturales desde el 1 hasta el 200. Maestro Gauss, leí que cuando usted tenía 10 años, descubrió 2 métodos para calcular raíces cuadradas de números de 50 cifras decimales. Así es. También se sabe que alrededor de esa edad, usted ingresó a la escuela secundaria. Correcto. Era el año de 1788, cuando tenía 11 años y leí los Principia de Newton y el Ars Conjetandi de Bernoulli. Mi interés por las matemáticas era irrefrenable.
Después, en 1791, ya con 14 años, fui presentado ante el duque Carlos Guillermo Ferdinand, a quien impresioné con mis logros y descubrimientos matemáticos, logrando así su respaldo para continuar con mis estudios. Un año después ingresé al Collegium Carolinum en 1795. Dejé mi ciudad natal para continuar con mis estudios en la Universidad de Gotinga. También me interesaban otras disciplinas como lenguas clásicas. Casi me dedico a estudiar latín y griego. Sin embargo, nunca dejé las matemáticas y fue por esa época cuando logré una de mis más grandes aportaciones a la geometría. ¿Sabe usted a qué me refiero? Sí, por supuesto, al problema geométrico de la construcción de polígonos con regla y compás. La construcción de los polígonos regulares de 3, 4, 5 y 15 lados, así como la de los polígonos obtenidos multiplicando el número de lados por una potencia de 2, era ya conocida por Euclides desde la antigua Grecia. Hasta el momento, no se había encontrado un método para construir ningún otro polígono regular como el heptadecágono, es decir, un polígono con 17 lados, 17 ángulos y 17 vértices. Ni siquiera se sabía si tal método era posible. Este era un problema que los matemáticos habían intentado solucionar durante más de 2000 años sin éxito visible. Efectivamente, y en 1796, después de 6 meses de trabajo intenso y gran pasión, demostré que sí se puede construir un heptadecágono con regla y compás en el sentido clásico de este tipo de construcciones. Se conoce así la construcción del heptadecágono. Un resultado extraordinario. Y pensar que lo obtuvo con solo 19 años. Así es. Incluso descubrí una ecuación para encontrar todos los polígonos regulares a construirse usando solamente regla y compás, derivando un total de 31 polígonos. La condición para la construcción con la regla y compás de un polígono regular y con número de lados impar solo es posible cuando el número de los lados es un número primo de la serie 3, 5, 17, 257 y 65.537 o un producto de 2 o más de estos números. Muy notable, matemático Gauss. No termino de sorprenderme. Para continuar con sus aportaciones a las matemáticas, se sabe que en su tesis doctoral en la Universidad de Gotinga, cuando tenía 22 años, propuso que cada ecuación algebraica tiene al menos una raíz o solución. Es decir, demostró de forma completa el teorema fundamental del álgebra. Este teorema fundamental del álgebra fue un desafío para los matemáticos durante siglos. E incluso matemáticos como Al-Khwarizmi, Descartes, Euler, Lagrange y Laplace, por mencionar algunos, intentaron demostrarlo. Pero es a usted a quien se le conoce y se le concede el crédito de la primera demostración completa. Sí, ese teorema se convirtió en una obsesión y continué aportando nuevas demostraciones. La última, de 4, la redacté en 1849. También me interesé por la teoría de los errores. Deduje la curva normal de la probabilidad, hoy conocida como la curva de Gauss. ¡Ese soy yo! Vaya, 50 años después de su tesis doctoral. Los matemáticos definitivamente nunca dejan de trabajar. Y, referido a los teoremas, ¿podría hablarnos de su aporte al teorema fundamental de la aritmética? Las alumnas y los alumnos de secundaria preguntan acerca de este teorema, pues lo revisamos durante las sesiones. Con mucho gusto.
El resultado de ese teorema apareció en los elementos del gran Euclides en el año 300 antes de nuestra era, pero su prueba estaba incompleta. Fue en 1801 cuando publiqué la formulación definitiva en mi obra llamada Disquisitiones Arithmeticae. Este libro lo escribí en latín y lo dediqué a mi mecenas, el duque Ferdinand. Siempre sentí mucho respeto y agradecimiento hacia él por el interés y el apoyo que me brindó. Pero permítame describir el teorema fundamental de la aritmética. Cualquier entero positivo mayor que 1 puede escribirse de manera única salvo el orden, como el producto de números primos. ¿En qué consiste? Lo explicaré por un ejemplo. Consideren el número 1155. Este número se puede escribir como el producto de 5 por 231 o como el producto de 7 por 165 o como el producto de 3 factores, por ejemplo, 3 por 7 por 55, o como el producto de 4 factores, 3 por 5 por 7 por 11. En esta última factorización se puede reconocer que todos los factores, a diferencia del resto de las factorizaciones, son números primos. 3, 5, 7 y 11. Así, leyendo de nuevo el teorema fundamental de la aritmética, se comprueba que cualquier número entero mayor que 1, como el número 1155, se puede descomponer como el producto de números primos. En este caso, son 3, 5, 7 y 11, y de manera única. Matemático Gauss, ¿puede proponer un reto a las y los estudiantes? Por supuesto, pero antes tienen que tener presente que el número primo es aquel que solo puede dividirse por la unidad y por él mismo. Así, los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 19, entre otros. El número para el reto es 980. Comiencen a dividirlo por los primeros números primos. ¿Es posible dividirlo entre 2? La respuesta es sí. Entonces, se coloca el 2 del lado derecho y el resultado de dividir 980 entre 2 se coloca del lado izquierdo debajo del 980. Es decir, 490. Ahora, ¿se puede dividir el 490 entre 2? Y como la respuesta es una afirmación, se coloca el 2 del lado derecho y el 245 del lado izquierdo. ¿Se puede dividir el 245 entre el número primo 2? Consideren el criterio de divisibilidad entre 2. No es un número par. Por lo tanto, en esta ocasión, la respuesta es no. Continúen tratando de dividir el 245 por el siguiente número primo, 3. Se nota que la división por 3 no es un número entero, así que continúen dividiendo el número 245 por 5 y observen que si es divisible, se anota el 5 del lado derecho y el 49 del lado izquierdo. ¿Cómo se sabe? El 49 no es divisible por 5. Se continúa con el siguiente número primo, 7,
Y como 49, si es divisible por 7, se escribe 7 del lado derecho y el 7 del lado izquierdo. Finalmente, el 7 es divisible por 7, se coloca el 7 del lado derecho y el 1 del lado izquierdo. Así se concluye la factorización. Ahora comprueben que el número natural 980, el cual es mayor a 1, se puede escribir como el producto de sus factores primos. 2 por 2 por 5 por 7 por 7 igual a 980. Este es el teorema fundamental de la aritmética. Al inicio de la sesión, conocieron sobre cómo usted, siendo un joven de 24 años, logró determinar la posición exacta del objeto que en su tiempo era considerado un planeta. Después cambió a ser considerado un asteroide y finalmente se le considera en una nueva categoría de objetos del sistema solar llamada planetas enanos. Me refiero, por supuesto, a Ceres. ¡Oh! ¡Ceres! Ese pequeño astro me produjo una gran satisfacción y me hizo muy famoso en ese tiempo. Como usted ya lo mencionó, profesora, logré determinar su trayectoria y posición exacta en el firmamento. Utilicé un método llamado ahora de mínimos cuadrados. De esta manera, el astrónomo húngaro-alemán Franz von Sachs y su equipo decidieron utilizar los resultados de mis cálculos y dirigieron sus telescopios al lugar indicado por mi matemática. Encontraron sorprendidos al pequeño astro Ceres. La astronomía me dio la oportunidad de aplicar mis propias herramientas matemáticas, logrando participar de manera destacada en el nacimiento de la astrofísica. Maestro Carl Friedrich Gauss, fue un gusto aprender sobre su vida, sus logros en el campo de las matemáticas y la astronomía, así como el trabajo que ejerció para alcanzar su objetivo de entender las matemáticas. Retomo sus palabras. La matemática es la reina de las ciencias y la aritmética es la reina de las matemáticas. No queda más que decir a Carl Friedrich Gauss, el príncipe de las matemáticas, muchas gracias. Gracias, profesora Luz Calderón. ¡Hasta pronto! Espero que hayan disfrutado tanto como yo de la entrevista con el trabajo de Gauss. Se vieron a las matemáticas como una construcción social en donde se formulan y argumentan hechos y procedimientos matemáticos. En su libro de texto de matemáticas pueden encontrar problemas relacionados con el teorema fundamental de la aritmética, los números primos, así como la construcción con regla y compás de polígonos. La sesión ha terminado. Soy la maestra Luz Calderón. Fue un gusto compartir con todas y todos ustedes. Sé que nos encontraremos en una nueva sesión para seguir juntos en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! ¡Wow! Magnífica entrevista. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.